¿De cuánto es la cuota alimentaria de un hijo de un militar o de un policía? Esta es una pregunta que nos hacen constantemente. La respuesta es depende. Depende de las necesidades del menor. Dónde estudia, qué edad tiene, dónde vive, cuáles son sus gastos, cuáles son sus necesidades, cuál es la condición socio-familiar en la que se desenvuelve. Esto es importante porque no incurre en los mismos gastos, por ejemplo, un menor que vive en la zona rural a un menor que vive en la zona urbana. Un menor que vive en un municipio a un menor que vive en una metrópoli. Los gastos son totalmente distintos, varían demasiado. El segundo factor que se debe tener en cuenta es la capacidad económica del uniformado. ¿Qué grado tiene? ¿De cuánto es su salario? ¿Qué tipos de descuentos tiene? ¿A cuánto equivale realmente su ingreso neto? Un tercer factor que se debe tener en cuenta es las obligaciones de ese uniformado. Es decir, si tiene más hijos por los cuales debe responder, cómo está integrada su familia, qué personas están a su cargo, si responde por sus padres, si tiene otro tipo de deudas u obligaciones. Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para fijar la cuota alimentaria. Todos estos aspectos son importantes porque no tiene la misma capacidad económica, por ejemplo, un señor capitán, un señor mayor en el grado de oficial, que la capacidad económica que tiene un señor patrullero, un señor soldado profesional. Es totalmente distinta. No tiene la misma capacidad aquel uniformado que solo tiene un hijo a la capacidad económica que tiene, por ejemplo, aquel que tiene 4 o más hijos, o aquel que responde por sus padres. Todos estos factores deben ser analizados. No se pueden fijar cuotas de alimentos exageradas, teniendo en cuenta únicamente el hecho de que es integrante de la Policía Nacional o del Ejército Nacional o de cualquiera de las fuerzas que integran la fuerza pública. Una cuota de alimentos justa y moderada para un hijo de un militar o un policía oscila entre el 15 y el 35% del salario que devenga el uniformado, dependiendo de los factores que mencionamos anteriormente: el grado del uniformado, la capacidad económica, las necesidades del menor de edad y las obligaciones que tenga ese uniformado. Cuéntame qué experiencia ha tenido con la fijación de cuota de alimentos. ¿Ha sido justa? ¿Considera que es moderada? ¿Que es exagerada en la práctica? ¿Qué apreciación tiene respecto a la fijación de cuota de alimentos que se hacen en comisarías y en juzgados de familia? Háganmelo saber en los comentarios.